en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenos días en el matinal de la energía, en este día lunes. Partimos con un nuevo capítulo de Hágase la Luz. Aquí estamos con José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Danilo, buenos días, ¿bien y tú? Bien, bien, gracias. Y como siempre, en este caso con una excelente invitada, la vamos a conocer en un rato más. Pero primero, como todos los capítulos, salvo en el anterior, que hicimos una edición especial con el ministerio, con el ministro, perdón, de Energía y Minería, el señor Llobet. Volvemos a nuestro esquema habitual y con la editorial que en este día le toca a José. José, vamos. Sí, gracias Danilo, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, veamos cuál es la noticia más importante de la semana. En Revista Electricidad pasaron varias cosas, salió un dictamen del panel de expertos de la transmisión, pero al revisar las cosas nos quedamos detenidos en que Revista Electricidad cumple 30 años, así que un gran saludo a quienes han hecho posible ese portal. Y ahí empezamos la reflexión un poquito con Danilo de que van 30 años, ¿no? Que es bien un poco digamos, lo que pasó el 18 de octubre, no son 30 pesos, son 30 años. Justo la revista cumple 30 años y ahí quizás es interesante detenerse a mirar qué es lo que pasó, digamos, el fin de semana recién pasado respecto a las elecciones y cuáles son las propuestas que van a tener los candidatos en materia energética. Y ahí quizás es interesante cómo los candidatos, en este caso Gabriel Boric y Sebastián Sichel, que son los que ya estamos seguros que van a ir porque acaban de salir de una primaria convencional, cómo ellos plantean el tema energético y cómo van a tratarlo desde un punto de vista similar o distinto a lo que se ha venido haciendo en los años anteriores, porque estamos en una etapa, vamos a hablarlo un poquito con nuestra invitada que viene después, estamos en una etapa de transición, no solo política, sino que en una transición energética importante, donde por única vez quizás en nuestra historia tenemos una oportunidad como país de aprovechar recursos que no teníamos. Y de que energía, que de hecho hasta hace 10 años no existía el Ministerio de Energía, a ese punto estamos, y que energía pasa a ser, por tanto, uno de los pilares fundamentales y centrales en el desarrollo del país. La idea es ver cómo los candidatos, tanto los dos que recién nombré, como los otros que se inscriban posteriormente, en agosto terminan las inscripciones y quedan la lista definitiva, cómo ellos van a tratar y si en verdad van a asumir un poco van a tomar, digamos, la posta de lo que el país está ofreciendo, cómo dejamos de ser como sector energético el patito feo, digamos, de la economía, sino que ahora somos probablemente el futuro y lo que se viene, cómo vamos a aunar la educación, tanto la preescolar, básica, secundaria, después universitaria, cómo vamos a hacer investigación y desarrollo y cómo después eso nos va a permitir aprovechar estos elementos. Son materias que seguramente vamos a tener que tratar y con los candidatos, y también les queríamos contar que esperamos tener ya sea a ellos o a sus asesores más cercanos contándonos cómo van a ser esos temas. Así que va a estar muy entretenida la conversación, la discusión que se viene adelante va a estar interesante, y esperamos desde Hágase la Luz y desde TXS Plus ser una plataforma de diálogo, como siempre lo hemos planteado, en materia energética. Danilo. Sí, nos vamos a jugar con eso. Vamos a invitar a los presidenciales, a los presidenciales y a las presidenciales a este humilde sucucho informativo. Pero vamos con nuestra próxima invitada, María Trinidad Castro, la directora ejecutiva del WEC, y ella, antes de partir con la conversación, también se hizo de DJ y nos ha pedido que pongamos un tema que es de Paul McCartney, se llama Let Them In, así que escuchemos esta maravillosa canción, que es una muy buena lección, y luego volvemos con Trinidad. Así que espérennos 5 minutos y ya estamos en esa conversación. Nos vemos. Vamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta después de ese grandioso tema de Paul McCartney, Let Them In, que fue sugerido y programado por nuestra invitada que ustedes están viendo ahora. Hola Trinidad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Danilo, hola José, ¿cómo están? Hola, ¿bien y tú? Bien, súper bien.
Oye, qué rico que podamos conversar contigo en este día lunes. Una invitada súper interesante. Bueno, vamos a detallar un poco cuál es su historia, la vamos a presentar antes de partir, y de hecho, una vez terminado eso, vamos a ir a las preguntas y a conversar un rato sobre sustentabilidad, sobre la visión de WEC, que es la organización que representa Trinidad, y partamos. Trinidad, vamos a presentar un poco para que nuestros auditores te conozcan. Trinidad es ingeniera comercial de la Universidad de los Andes y tiene altos diplomados: un diplomado en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica, un diplomado en, a ver si lo leo bien, mindfulness relacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también ahora está cursando un magíster de innovación, que a mí me gustaría meterme harto en eso. A mí tengo algunos ramos de innovación, así que me encanta ese tema. Pero desde el año 2019, Trinidad es la directora ejecutiva del World Energy Council, el WEC Chile, que es una importante organización del sector energético en nuestro país, de la cual obviamente vamos a entrar en gran detalle durante esta conversación. Pero primero, antes de ello, me gustaría partir con dos preguntas. Tú sabes que nosotros tenemos un equipo periodístico importante que investiga a nuestro invitado. Nos dijeron que tuviste una difícil decisión entre tu carrera y la música, la danza, ¿no? ¿Es cierto eso, no? Eso es totalmente cierto, Danilo. Es absolutamente cierto. Tuve que elegir entre la danza clásica. Pasé muchos años de mi vida estudiando danza clásica de manera profesional, un poco más que amateur, y en el momento de decidir hacia dónde ir, visualicé con las personas que tenían más experiencia que yo que la carrera de una bailarina profesional es sumamente difícil, es sumamente agreste y además muy solitaria. Y yo soy una persona muy social y muy familiar. Entonces, básicamente, esa fue el kick-off de la decisión. Y por otro lado, tenía mi otra pasión, que es el ámbito social. Siempre estuve muy vinculada a todos los trabajos sociales, a todas las acciones y actividades que tuvieran que ver con ello. Entonces, por ahí visualicé que estudiando una carrera tan amplia y tan todo y nada como ingeniería comercial, podía desempeñar diversidad de cosas en el futuro. Y esa fue la decisión que tomé, pero efectivamente la danza la llevo en el alma. Cada vez que suena una música me pongo a bailar. Suelo ver, bueno, hoy en día por pantalla, show o digamos algún cascanueces, algún lago de los cisnes, y mi marido se ríe porque se me mueven los pies solos, porque fueron parte de mi vida. O sea, todas esas piezas de música las bailé una y otra vez, porque el ballet es un ejercicio, un deporte de mucho rigor, de mucha disciplina y de mucha repetición. Entonces se te queda grabado en el ADN los pasos, escuchas la música en el auto y empiezas a realizar la rutina. Es como algo muy curioso que ocurre, pero es la memoria retroactiva que aparece. Es genial. Bueno, y esas herramientas seguramente son útiles para el trabajo que tú tienes hoy día, de tratar de enfocarse en algo, y a veces no es tan repetitivo, pero no sé, pero bueno, en fin. No, pero sin duda, creo que todos los deportes o todas las disciplinas entregan herramientas para la vida. El trabajo en equipo, como tú dices, el enfoque, el foco, la disciplina, la rigurosidad, la consistencia, la perseverancia permanente, constante, sin parar. Te caes y te paras, te hace herida en los pies, que hasta hoy día tengo todos los pies llenos de callos. Mis pies no son unos pies tan bonitos, precisamente por eso las zapatillas de ballet generan sus recuerdos para siempre. Oye, y es bien interesante también porque quizás muchos de quienes nos estén escuchando pueden en algún minuto, porque acá hemos tenido, de esto creo que eres la primera vez que tenemos a alguien, digamos como tú, de una organización tan transversal, porque hemos tenido ministros, exministros, hemos tenido académicos importantes, ingenieros, abogados, o sea,
pero me parece que es interesante el tema, sobre todo para quienes nos estén escuchando y que tienen que tomar una decisión de esas características. ¿Por qué se toman? ¿Cómo uno llega a energía? De esto muchas veces hemos preguntado a nuestros invitados cómo llegaste a energía o qué es lo que te hizo estar donde tú estás hoy, cómo fue ese camino. Y parece interesante decir, ¿sabes qué? Me gustaba la parte social. Porque finalmente ingeniería comercial, que fue lo que estudiaste, es una ciencia social y que tiene mucho que ver también con lo que se hace desde el sector energía. Exactamente. Así que, oye, Trinidad, bueno, y agradecerte nuevamente el hecho de que estés acá con nosotros. Y si te parece, entramos un poquito en lo que hace World Energy Council, que al menos yo no lo conocía hasta hace un par de años, diría hasta hace unos 5 o 6 años, pero que es una institución que existe desde 1923 en el mundo, digamos, y que tiene misión, para quienes no lo conocen, de promover el suministro y uso sustentable de la energía en beneficio de la población. Y es decir, va a cumplir casi 100 años. Ahora, ¿cómo esa misión que es bien amplia, cómo se traslada, cómo llega a Chile, cómo llegas tú a World Energy Council a Chile, digamos, a dirigir la institución, y después cómo esta misión, que parece tan amplia, cómo se traslada a Chile, cómo se hace local? Mira, José, voy a partir como de lo más general a lo más específico. En términos generales, el World Energy Council, tal como tú dices, es una organización que lleva más de 100 años promoviendo un sistema energético sustentable y sostenible centrado en el mayor bienestar de las personas. Precisamente nace en una Inglaterra convulsionada, en una Inglaterra llena de conflictos sociales hacia 1920, como tú bien dijiste, una Inglaterra que estaba sumida en este fog, este conflicto de contaminación local, una Londres, digamos un Londres, una capital de ese país, con múltiples conflictos y en donde los diferentes intereses, los diferentes sectores del sistema energético velaban por sus intereses legítimos, pero de manera individual. Y entonces unos velaban por los ferrocarriles, otros por las carboneras, otros por las políticas públicas, etc. Y fue una persona privada que dijo, ¿por qué no conformamos un lugar, una especie como de, valga la publicidad, una especie de Starbucks, en donde nos sentemos a dialogar qué queremos para el futuro? Que queremos ni siquiera para nosotros, para los siguientes que vendrán, como para la humanidad, dejando de lado un poco los objetivos o intereses particulares y mirando hacia el futuro que queremos como sistema energético, entendiendo que el sistema energético está en el corazón de la vida de las personas. O sea, nosotros despertamos y nos dormimos con energía, las personas mismas somos energía, y entonces por ahí es donde en el fondo se entiende esta importancia y la importancia del sistema energético para el futuro de la humanidad. Y ahí empieza a observarse en distintos países y se conforman distintas mesas en distintos países, y hoy día somos 80 países en red que dialogamos, conversamos, compartimos buenas prácticas, casos de fracaso, experiencias de distinto tipo que nos llevan a avanzar y caminar en este proceso permanente de la transición energética. Y como tú bien dijiste, conoces al World Energy Council hace 5 o 6 años, y no es trivial, y eso es porque quizás nuestra organización en Chile es muy joven y tiene justamente esa edad. Tiene ¿viste? No está, tan mal no está. Perfecto, José. Tenemos 6 años de vida, somos una organización joven, una organización llena de entusiasmo y llena de ganas, y en un país donde el sistema energético es un sistema muy especial, es un sector que está muy comprometido con objetivos que primero se tomaron de manera voluntaria, y eso no ocurre en cualquier país. Lo que observamos desde el World Energy Council es un Chile ejemplar para nuestra región latinoamericana y para muchas de las otras regiones. Y eso es parte de este beneficio o de este círculo virtuoso de estar en una red comunitaria de personas. Nosotros entendemos que la transición energética no es una sola. Cada país, cada territorio, cada localidad vive una transición energética especial y específica para sus habitantes. Pensar que la carrera net zero es la misma para todas las personas del planeta es tener una visión muy infantil de las cosas. Y entonces así nos salimos un poco del ombligo, o de este rincón del mundo, el rincón, por cierto, más lindo del planeta y más maravilloso que es Chile, para observar otras realidades y ver en qué están nuestros hermanos, nuestros vecinos y otras regiones que son tan distintas y tan parecidas a nosotros. Oye, tenía un comentario con respecto a eso último, que me hizo clic lo último que decías, porque muchas veces, si te das cuenta, las discusiones que se tienen acá en el Congreso, por ejemplo, no hay mucha comparación con los demás, y si hay, no se observan que las realidades de todos los países en términos energéticos son súper distintas. De esto,
y quizás falta ese diálogo que dices tú. Es como no podemos llegar y mirar a Alemania porque ellos tienen otra realidad, están interconectados. No sé, falta quizás un poquito lo que dices, así que es súper valioso entonces traer esa experiencia multilateral al país. Exactamente, José. Sí, es muy beneficioso para todos y es muy beneficioso también conocer a distintas personas, distintas formas de relacionarnos, distintas, por ejemplo, formas de diversidad, distintas fórmulas, tecnología, conocimientos ancestrales que vienen propios en las distintas culturas. Es realmente fascinante entender que el sistema energético es un todo y nos acompaña desde la creación de la humanidad. Entonces, por ahí es donde vamos aprendiendo, vamos nutriéndonos, y la idea es que las personas que son parte del World Energy Council, que son finalmente seres humanos que toman grandes decisiones, que impactan la vida de cientos de miles de personas, puedan tomarla de una manera más informada, de una manera más consciente y con un discernimiento prudente y oportuno, sin tener que a lo mejor quizás tomar una decisión equivocada o menos precisa o menos prudente. Oye, yo debo confesarle a nuestros auditores que yo, bueno, estoy bien interiorizado y trabajo harto con WEC desde hace por lo menos un par de años. Y me llama la atención, algo que quizás vamos a entrar un poquito más adelante, pero la forma que tiene de hacer esta bajada, tal como tú nos dices, de los grandes temas del sector de energía. Pero hoy en día, estas como organizaciones internacionales, podemos decirles, están bien, no digo en tela de juicio, pero sí han sido como cuestionadas por ciertos sectores. Muchas gracias por falta, era cuestionada. De hecho, no sé, desde el famoso chiste de que los países serios están saliendo de la ONU, claro, hasta decisiones bien importantes que tomó, por ejemplo, Estados Unidos cuando se sale de la OMS o deja de hacer financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es esta relación o esta comunidad global que establece WEC y cómo hace esta gestión de confianza? Porque es súper importante que para tener esta influencia y este número de países bajo el cual está, que dijiste que eran bastante, 80 países. 80. Entonces, para estar en 80 países es importante, hay que establecer estas relaciones de confianza, pero también de respeto, obviamente, por las propias decisiones y la propia autonomía que tiene cada uno de los países bajo los cuales está trabajando el World Energy Council. ¿Cómo tú ves eso? Desde cómo entra el WEC en Chile, por ejemplo, y cómo de alguna manera es una relación simbiótica con nuestro sector, y cómo eso también pasa en otros países. Sí, mira, me encanta esta pregunta, me encanta porque es parte del análisis más bien como relacional y más bien humano de las relaciones entre las organizaciones, ¿sí? Y he escuchado mucho esa corriente o vertiente que habla de lo que tú comentabas en el comienzo. Puedo hablar por WEC, no puedo hablar por la ONU ni por otras organizaciones, pero puedo decir que el World Energy Council tiene una especial fórmula que la hace tan distinta. Nosotros somos una organización de 80 países, que tenemos un paraguas, que es nuestra matriz en Londres, digamos, nuestra matriz o nuestra casa, que nos alimenta de relato, que nos alimenta de nuestro propósito, pero cada consejo o comité es independiente y no vinculante. Cada uno funciona como una familia independiente en su país, y justamente porque desde la creación del World Energy Council, uno de los pilares fundamentales es la neutralidad, es la independencia, es la libertad para elegir y tomar el camino para una mejor transición energética centrada en las personas. Entonces, eso es un valor en sí mismo. Nosotros estamos vinculados a toda esta red global, a toda esta gran comunidad o foro internacional de la energía, pero como Chile somos una institución absolutamente independiente desde el punto de vista legal hasta el financiamiento y algunas de las premisas particulares para nuestro país, que son muy distintas, aunque uno no lo crea, a la de nuestro vecindario, como puede ser Argentina, Perú, Bolivia, porque tenemos efectivamente otra realidad, aunque estemos en la misma región, somos absolutamente distintos. Entonces, por ahí es que cada consejo tiene que definir lo que necesita su territorio, y por eso se constituye de esa manera.
Creo que fue una visión muy, muy clever que tuvo este señor apellido Dunlap, que fue el que creó esta mesa de diálogo neutro. Tampoco somos los defensores del medio ambiente, no somos Greta, no somos Me Too, no somos un movimiento en particular. Nosotros no defendemos ninguna tecnología específica, sino que ponemos al servicio del sistema lo que existe o lo que podemos conocer o compartir. Pero nosotros no defendemos, por ejemplo, ni el hidrógeno verde, ni el almacenamiento de una manera en particular, sino que damos a conocer que en tal país, y precisamente en nuestro país, tenemos tales o cuales condiciones, vamos conociendo la estrategia de tal o cual tecnología, etcétera, que nos permita avanzar hacia un mejor sistema centrado en el mayor bienestar de las personas. Oye, y es un rol súper importante porque justamente ahora parece ser que no solo en el ámbito energético, sino que en todo lo que necesitamos es conversar un poquito más y escucharnos un poquito más, ¿no? Y lo que entiendo es que tú dices, bueno, nosotros ponemos la mesa, traemos los cafés, más o menos vemos las prácticas de los otros lados, hacemos experiencia comparada y conversemos, logremos aunar eso. Pero aún así me da la impresión, porque ustedes de todas formas traen experiencia comparada, traen trabajo, digamos, esto, y aún así es formado el WEC por empresas, por gremios, por universidades. O sea, primero cuéntanos un poco quiénes los conforman acá en Chile, y después, en base a quiénes lo conforman, cómo hacen para que este diálogo sea fructífero y no caigamos en diálogos de sordos, donde ya lo decía el otro día un poquito el ministro Llobet en el Congreso por la descarbonización ultra acelerada que se quería hacer. Decía, oye, todos queremos lo mismo, todos vamos hacia allá, solo que todos tenemos caminos distintos de cómo eso se puede hacer, como decías tú, para el beneficio de las personas al final, y que no sea digamos, un riesgo, una amenaza al suministro, a los precios, etcétera. ¿Cómo logras, tú además que diriges la organización, cómo logras hacer que esta conversación tenga fruto? Mira, me encanta también esta pregunta y te la agradezco. Nosotros en Chile somos una mesa que está conformada por el sector público, privado y la academia, las tres como patitas específicas que ojalá todos los consejos en cada país tengan. Esa es una de las recomendaciones que vienen desde la matriz cuando se conforman los comités, porque es muy importante conocer los dolores de la industria, conocer los dolores en la cancha, para aquellos que toman decisiones en políticas públicas y que no las lleven a cabo de manera equivocada por mirarlas solamente desde un escritorio, ¿cierto? Por una parte. Y por otra parte, la investigación académica también necesita este refresh permanente con la real necesidad de las entidades que se dedican al suministro o a cualquiera sea el desempeño que hagan en la cadena de valor de la energía. Entonces por ahí es que conversamos y compartimos entre estos tres grandes sectores, sin ser ninguno más relevante que el otro, ¿cierto? Con respecto a las actividades que nosotros hacemos, el WEC Chile define sus ejes estratégicos y define también sus 5 pilares de acción, que son las actividades propias de WEC para sus members, las actividades de WEC y la comunidad local, las actividades de WEC Chile y WEC Global, las actividades de WEC Chile y la academia, y por último, un pilar fundamental que se ha transformado como en un gran hito para WEC Chile, que es un programa de liderazgo femenino para la industria energética que se denomina Women in Energy WEC Chile. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace una directora ejecutiva o un equipo operativo? Lo hace efectivamente en comunidad. Lo hacemos con una gobernanza grande, con un directorio muy comprometido, con personas que dan su tiempo, como Danilo, como personas hombres y mujeres, que queremos todos lo mismo. Es súper extraño encontrar una persona que no quiera el mayor bienestar de las personas en el futuro, que no quiera encontrar alguna solución para la multiplicidad de desafíos que tenemos. Entonces, por ahí es que estamos, como decías tú, que decía el ministro, committed en un mismo propósito, y vamos tratando de encauzar esos objetivos para que el camino no se haga tan irregular. Yo soy una convencida, José, de lo que decías al comienzo. Creo que el diálogo y el encuentro de las personas facilita todo. De hecho, para nosotros la pandemia vino a ser como para muchos, como me imagino para todos, un desafío gigante. Nuestra organización se basa en el encuentro, en encontrarnos, en mirarnos a los ojos, en poder hacer un cheers con un café o lo que sea, generar ese momento de confianza, porque detrás de las decisiones, cualquier decisión que tengas que ejercer, existen seres humanos
personas que tienen miedo, que tienen dolores, que tienen responsabilidades, que se equivocan, que tratan de levantarse, y entonces es mucho más fácil si lo hacemos juntos. Eso es parte del, digamos, core de WEC, o sea, parte del core de WEC es avanzar juntos hacia un mejor futuro. Sí. Yo quiero dar fe de dos cosas que tú dices que para mí son bien importantes y sirven de lecciones para otras organizaciones o grupos de trabajo. El WEC hay gremios, como dijo José, universidades, empresas privadas. De repente, de hecho, con la misma empresa que estamos en WEC, no podemos pelear en otros sectores, discutir, mejor dicho. Pero el WEC tiene eso de que esta flexibilidad que tuviese y esta adaptación y esta preocupación permite que, independiente de los diferentes intereses que puedan tener estos actores súper diversos, y se alinean y empiezan y dan esta base para poder desarrollar todo esto que tú nos comentas. Y eso es súper importante, incluso referencial para otras, no sé, ramas, incluso otros elementos dentro de este mismo sector, de que esta conversación, esta definición bien de tema y esta flexibilidad y esta... no sé, eso es muy relevante cuando uno, sobre todo, aparte de tener un ojo en el presente, tiene que tener un ojo en el futuro, como es el sector energético en general, no solamente el eléctrico. Y así que sí, quería como reforzar ese punto que es cierto. Pero me quiero meter ahora en otro punto. Mencionamos al principio que tú estabas en un magíster de innovación. Como yo te comenté, a mí me he metido harto durante el último año en innovación y es un tema que me apasiona bastante. Y algo que he aprendido dentro de estas definiciones de innovación es de las organizaciones ambidiestras. Aquellas que están efectivamente con un pie puesto en el presente, pero tienen que tener la vista en el futuro y ese ambidextrismo es porque tienen que... ya lo dijimos una vez, caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿ya? Esa es como quizás la definición. Y el sector energético en general ha tenido harto avance y harto desarrollo, pero ya estamos como dando pasitos incrementales, mejorando algunas cositas, pero se vienen cambios radicales importantes. Algunos ya lo estamos viviendo con una alta penetración de energía renovable y otras cosas, pero también estamos haciendo un guiño y una modificación hacia quiénes son los usuarios finales de este proceso, que son las personas. Y estas personas tienen que tener información, poder... Y también esta sensación de que lo que están adquiriendo, ese servicio que les llega, el energético que sea, es de calidad y es para su propio beneficio. Entonces, en esta visión futura de esta relación entre el sector y la comunidad, ¿cómo ves o cuál es la visión, tanto tuya como de la organización, para los próximos años? Mira, en efecto, Chile está viviendo una revolución en el sistema energético en los últimos 3 o 4 años. Y eso es algo que no lo vengo a decir yo, sino que cualquiera lo podría, digamos, decir, ¿cierto? Es una revolución en todos los términos que tú estás mencionando. Para el World Energy Council, como te dije en un comienzo, como les comentaba a ti y a José, Chile es un ejemplo, es una estrella que sale al mundo. Me salió como casi el eslogan del Festival de Viña, en alas del festival, pero lo que quiero decir es que en WEC nosotros promovemos algo que llamamos las 5D. Las 5D, que son las D, que nos van a ayudar como driver de la transición energética, entendiendo la transición energética como un proceso continuo y permanente que nos acompaña desde la creación del mundo, ¿sí? Y entonces no creamos que vamos a llegar a una meta y ahí llegamos y terminamos y check la transición energética. Vendrá otra y otra y otra y otra y otra y tendremos que seguir aprendiendo, agradeciendo lo que tuvimos en el pasado, agradeciendo las fórmulas que la humanidad encontró para progresar, para vivir, para tener un mejor vivir y avanzando hacia lo que vendrá en el futuro, ¿cierto? Y dentro de estas 5D están casi todas las cosas que tú comentaste, Danilo. Está obviamente la descarbonización, la descentralización, la digitalización,
Una cuarta que se suma el año pasado en el World Energy Council global, que es la D de la disrupción de la demanda, entendiendo que lo que nos ocurrió en Chile el 18 de octubre no es algo extraordinario ni que se aleja de lo que le pasa al resto del planeta. La disrupción de la demanda es un hecho cierto. En algunos países, la disrupción de la demanda o las demandas sociales llegan de manera violenta o llegan de manera especial, y en otros países llega de otras maneras. Pero efectivamente es un hecho que la disrupción de la demanda es un driver de la transición energética, por cierto. Y el quinto es la D de diversidad. Y es la D de diversidad entendiendo diversidad como diversidad de miradas, no solamente diversidad de género, diversidad de personas con necesidades especiales o personas adultas mayores, sino que diversidad de miradas, de formas de ver las soluciones. Y en eso me voy hacia la primera parte de tu pregunta. La innovación es fundamental para este cambio, la innovación permanente. Creo que hoy día todas las instituciones y todas las personas somos, con ese componente ambidiestro que dijiste, presente y futuro. El que, digamos, se queda solo en el presente no va a ser capaz de sobrevivir este cambio de era que estamos viviendo, porque francamente eso es lo que estamos viviendo, un cambio de era, nuevas tecnologías, nuevas fórmulas. Hace 20 años atrás no nos hubiésemos imaginado ser propios generadores de nuestra energía en nuestras casas, poder elegir la distribución de energía, y esas son cosas súper funcionales. Pero si nos vamos a lo profundo, al profundo cambio que estamos viviendo en la humanidad, y que hemos vivido con más fuerza en este último año y medio con la pandemia que vivimos de manera totalitaria, digamos, todo el planeta lo está viviendo al mismo tiempo, el que no se dio cuenta que estamos en un cambio de era y que somos la generación o aquella parte de la humanidad que está siendo parte de este cambio, está súper perdido. O sea, francamente va a quedar en el intento. En el pasado, los hombres prehistóricos que no sobrevivían eran los que no lograban sobrevivir con las diferentes formas de alimentación, con el sedentarismo, etcétera, en las guerras, y así. Y hoy día es el cambio tecnológico, la disrupción de la demanda, las nuevas formas de relacionarnos, la globalización, etcétera. Sí, y además que pasa súper rápido. Quizás antes los cambios también uno pasaban en varios años, pero ahora parece ser que la tecnología también nos permite que sea muy rápido, y la capacidad de adaptación parece que se está poniendo a prueba cada vez más fuerte. Oye, y justamente respecto a uno de los puntos que comentaba, uno de los ejes de WEC, probablemente uno de los más relevantes que tienen ustedes como ejes, es la educación. Y pensando ahora un poco lo que hemos hablado es que la energía está en el centro de las personas desde que la humanidad es humanidad y va a seguir estándolo, como quizás pocas cosas, digamos. Pensando en eso, ¿qué rol juega ahí WEC en el tema educacional, dado que lo tienen como eje, y cómo para ti, o qué es lo que crees tú que es como acá en el país tenemos de educación cívica energética, hacia dónde ustedes quieren apuntar con esta educación, y que quizás un poquito más allá al menos quizás se me va a caer internet, pero cuando éramos más chicos decían apaga la luz y sería todo, que era básicamente se centraba en la chispita y como eficiencia energética. Claro, Chispita te aconseja apagar la luz y básicamente no electrocutarte, y esa sería toda la educación energética. Así como, claro, al menos debe haber salvado ahí algunas vidas, pero parece ser un poquito más allá, ¿no? Si nos puedes contar qué hacen ahí en WEC y hacia dónde miran. Exactamente, mira, el eje, como tú dices, José, el eje de la educación es más que un eje fundamental, es el eje que cruza todo nuestro actuar. Si tú te fijas en nuestra página web, es una barrita que cruza todo nuestro actuar. Educación está en el centro de todo. Y entendemos educación como en su amplio espectro, no solamente a lo mejor como estar presente en el currículum regular de las escuelas o en las universidades, etcétera, sino que educación nosotros entendemos que es todo. Son los conversatorios que realizamos, en el contexto que lo realizamos, en el formato, en el idioma que lo realizamos, y por ahí el esfuerzo más grande que está haciendo WEC es tratar de simplificar los mensajes y simplificar el lenguaje del sistema energético para las personas comunes y corrientes. En el comienzo, José, tú me preguntaste cómo llegué yo a WEC o cómo llegué yo al sistema de la energía, ¿cierto? Y yo te puedo decir que la verdad es que no tengo idea. Porque francamente tenía cero vínculo con el sector energético. Mi único vínculo era que mi hermano mayor, vengo de una familia grande de 6 hermanos, y en esas familias, para los que tienen
privilegio de tener una familia grande, el hermano mayor es una cosa casi parecida a Dios. Entonces cuando Francisco, mi hermano, dice algo, es como, y yo soy la quinta. Entonces imagínate que Francisco dice que la transmisión, y yo así como que anotando lo que dice en el almuerzo, o sea, ya con todo. Entonces, por ahí, por osmosis me había entrado algo de la información o de los conocimientos, pero en la parte técnica, nada. Y básicamente entré o postulé a WEC por un tema de lo que hemos hablado en un comienzo, por el tema social. Entiendo que el sistema energético es fundamental para la vida de la humanidad, y es ahí donde postulé este cargo, donde digamos, me comencé a desempeñar, y al poco tiempo de andar, en los 30 primeros días, la CEO del World Energy Council, que es una mujer extraordinaria y que en los 100 años es la primera mujer CEO del World Energy Council, una mujer con una trayectoria pero infinita en el sector energético, 30 años de experiencia, asesora de la ONU, de todas estas instituciones que mencionábamos al comienzo, entre otras del sector público, privado, etcétera, del sector energético. Esta mujer me pidió 30 minutos de llamada para conocerme, y entonces yo le pregunto, ¿qué puedo hacer yo, una persona que no tiene ninguna competencia técnica en el sector energético, guiando o intentando organizar una organización como WEC? Y ella me dice que las personas y los talentos específicos y técnicos están donde tienen que estar, y esos conocimientos son indispensables para el lugar en donde se desempeñan. Pero WEC es una mesa de articulación, es una mesa de encuentro, y entonces las primeras reuniones que tuve bueno, en su defecto con Danilo y con otros de los miembros de WEC, la mayoría son ingenieros y ingenieras, y la pregunta iba de cajón, José, ¿cuál es tu experiencia en el sector energético? Entonces yo decidí responderles de la manera más honesta y sincera: cero. Nada. Y las primeras reacciones es que yo hubiera sacado una foto, José. O sea, me acuerdo, pero es que patente de uno de ellos, que hoy día somos grandes amigos, que casi se cae de la silla. Pero serio, así como no sabes nada. Y es así. Y efectivamente, ustedes son los que saben, ustedes son los expertos, ustedes son los que están en la cancha. Nosotros solamente somos un gestionador, un articulador, un momento, un espacio, un lugar para poder encontrarnos y para poder conversar, como decíamos, de una manera tranquila, de una manera honesta y de una manera sencilla, sin más que eso, Pero ojo, porque, por ejemplo, cuando entrevistamos al exministro Pacheco, una de las cosas que nos decía, lo mismo que dijiste tú, yo no tenía idea del sector energético, y es probablemente uno de los ministros más relevantes que hemos tenido. Y dice y ahí nos contaba que eso era un beneficio quizás para el sector, porque viene con una mirada fresca, sin sesgo, sin prejuicio, y el ministro Llobet nos decía algo parecido el otro día. Eso me permitía de repente ver cosas que la única respuesta era porque siempre se ha hecho así. A mí me permitía salir de eso, verlo de afuera, y un poco lo que dices tú. Así que no, súper bien. De hecho, lo dijo también Carlos Finat la semana pasada, que él venía, es ingeniero civil electricista también, pero venía de un mundo bien raro, ¿no? Como esta regulación económica sector, un mundo de sistemas digitales, él nos contó. Y claro, pues esta independencia le permitió tomar un rol bastante importante, y ya conocemos quién es Carlos Finat. Claro que sí. Así que, no, yo todo lo contrario, creo que eso es un plus bastante importante, y a veces uno con experiencia que tiene el sector como que se malea un poco, y eso nos permite ver ciertas cosas que son bien evidentes a veces, así que no. Sí. Bueno. Mira, lo que a mí me ha pasado, así como te voy a hablar en términos súper personales, y más tiene que ver con esto que hablábamos del lenguaje. Para mí un desafío gigante es lograr comunicar de la manera más simple, más fácil, qué es el sector energético, qué es la electrólisis, qué es el hidrógeno verde, cómo se almacena la energía renovable, cómo logramos transmitir, para que lo explique un niño como mi hijo de 9 años a su compañero, y que lo podamos explicar en un cumpleaños, que podamos conversarlo con personas de distintas profesiones o distintas, desempeños laborales y ni siquiera laborales, que todos podamos hablar en el mismo idioma. Porque a veces efectivamente se entrampa un poco en esta terminología
Así como pasa en todas las disciplinas. Si tú te vas a un cumpleaños de abogados, francamente no entiendes nada, porque hablan como en otro idioma. Si vas a un cumpleaños médico, es lo mismo. Mi papá era médico, todos sus amigos médicos, y llegaban y hablaban de estas palabras tan curiosas que nosotros nos parábamos al lado a puro reírnos. ¿Qué le pasa a esta gente que está hablando? Entonces, por ahí, ese es como un desafío mío personal, tratar de simplificar los mensajes, tratar de transmitir la importancia del sector energético, y en nuestro país intentar, aunque sea con un grano de arena muy pequeño, dar o, transmitir que el sector energético en Chile no es for granted, como le llaman. Tener un sistema como el que tenemos implica a cientos de miles de personas trabajando día y noche. Tener una pandemia encendida y conectada no es porque sí, y eso también se puede perder en 2 minutos. Entonces son personas que están detrás, es un trabajo, claro, porque suele pasar, José y Danilo, es que yo pago por la luz, yo pago por el gas, yo pago por esto, yo pago por lo otro. Bueno, pero es que quizás podrías tener todos los millones y no contar con nada de esto. Entonces, no es un tema de que si pago o no pago, también hay que saber valorar lo que tenemos, cuidarlo, protegernos entre nosotros mismos, y digamos, querernos un poco, querernos como sistema, querernos como parte de la ciudadanía, etc. Oye, una anécdota bien cortita, es que ahora como con la emoción que lo dices, que me pasó parecido hace un par de semanas, también le conté a una amiga, y yo le decía, ¿tú cachai que acá cuando uno prende o apaga la luz hay una central que genera más o genera menos? Y eso la gente no lo sabe, piensa que está todo, que es como el pan o hacer zapatos. No, pues acá, y yo le dije, ¿te imaginas que toda la gente en este minuto está prendiendo y apagando la luz? Y te imaginas que eso lo hacen industria, y ahí los ojos también se abrían, y uno dice, chuta, hay tanto que avanzar en enseñar que, tal como tú decías, esto no está garantizado, es algo súper difícil, súper complejo, y que pasa en línea, segundo a segundo, y eso es maravilloso. Me acordé que cuando lo estabas contando ahora, para quienes tienen la oportunidad de verlo en video y no en Spotify después, lo decía Trinidad así como emocionada, me pasaba algo parecido. Es que de verdad, José, es como que, no sé, creo que nosotros tres, por lo que conozco a Danilo y lo que te estoy conociendo a ti, José, somos parecidos en eso. Estaremos en los lugares que nos apasionan y que nos enamoran. Yo me logré enamorar de la energía, o sea, francamente creo que es tan importante para la vida de las personas y para la mejor vida de las personas, que estoy convencida. Entonces, efectivamente, cuando hablo casi me salen lágrimas, porque realmente lo siento, lo creo y lo pienso. Entonces, por ahí es que vamos conversando. Y una de mis funciones dentro de este programa es ser el guardián del tiempo. Y mira, te voy a contar que llevamos casi 40 minutos conversando, y hay 2 preguntas muy importantes que tenemos en el tintero, y yo quiero hacer una de ellas, y lo mencionaste recién, la pandemia, ¿ya? WIC hizo un estudio y que yo me atrevería a decir que es el único, siendo un sector energético muy heterogéneo, el único análisis que relacionó nuestro actuar con los efectos de la pandemia. ¿Y qué herramientas tuvimos para enfrentarla? ¿Qué fue lo que nos pasó en ese proceso? Entonces, te pido si le podemos contar a la gente que nos está escuchando que es una vivencia de todos. O sea, la pandemia la estamos viviendo todavía, no ha pegado fuerte, pero cómo el sector energético pudo hacerse cargo de esto, y qué lecciones nos deja para el futuro. Efectivamente, Danilo, tú estás hablando de un estudio o de un trabajo de reflexión que hicimos el año pasado, que se llamó Energía a Prueba de Futuro. Así lo denominamos, Energía a Prueba de Futuro. ¿Y qué buscaba Energía a Prueba de Futuro? Era, recién en el comienzo de la pandemia, en el mes de mayo, era lograr sentarnos con una metodología basada en un laboratorio de innovación, efectivamente, que trabaja y colabora con nosotros. Con esta metodología, lograr identificar los principales desafíos presentes en esta crisis sin precedentes. Y entonces por ahí, después poder trabajar en ellos y poder profundizar en ellos en cada uno de los lugares donde nos desempeñábamos. Y ahí estuvimos en conversaciones durante 5 meses aproximadamente, que partieron con una
con una entrevista en profundidad a los tomadores de decisión, una entrevista larga para cada uno de ellos, después un vaciado de la información, un procesamiento y análisis de la información y luego mesas de trabajo, ¿sí? Y entonces por ahí, claro, los primeros descubrimientos era ver que estábamos en la peor etapa de la crisis, que no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, pero sí nos estábamos dando cuenta que el sector energético chileno era un sector energético que se habría comprometido y que había logrado sacar adelante eso que llamamos encender y apagar la luz, encender y apagar el gas, sin mayores complicaciones, con un trabajo 24/7 de las personas que estaban involucradas en el sector, sin lugar a dudas. Y quizás lo que nos estaba pasando eran, digamos, 9 grandes desafíos, de los cuales los primeros 2 eran los más complejos. El primero es la incertidumbre regulatoria, que sigue presente, y sigue presente por lo que estábamos hablando antes. Porque un cambio, todo cambio, y un cambio de era, implica cambios también en las regulaciones y también en las formas de operar como sociedad. Y entonces todos esos cambios generan incertidumbre, todos esos cambios tienen errores, por supuesto, y todos esos cambios generan muchísima resistencia, ¿cierto? Entonces por ahí teníamos el primer gran desafío, y el segundo gran desafío es el desafío del capital social. El capital social entendido como el capital que tenemos dentro de las organizaciones donde nos desempeñamos, y también en todo el capital social de nuestro país, hasta el último lugar del confín del mundo en donde podamos desarrollarnos. Entonces por ahí fue una reflexión, como tú dices, muy diferente, en donde pudimos compartir un documento que está abierto a público en nuestra página web, pudimos compartirlo con nuestro ministro, hoy día biministro, con su equipo de colaboradores, y poder también entregar algunos comentarios afines a la etapa de actualización de la política energética 2050 que estaba ocurriendo en el mismo tiempo. Entonces por ahí pudimos entregar este input desde el sector energético core hacia las miras del futuro. Oye, y antes que nos rete Danilo, porque ahora sí parece que estamos ya casi pasados, pero no podemos dejar de preguntar por una de los roles o funciones más relevantes que ha tenido probablemente el World Energy Council acá en Chile, y es de Women in Energy. Ya han tenido 52 embajadoras, 30 participantes en la última generación, y el programa tenía un gran posicionamiento. ¿Ya tienen alguna evaluación de cómo ha funcionado eso? Primero, ¿cómo nace? ¿Cómo crees tú que ha funcionado? ¿Y cómo lo ven hacia adelante? ¿Cómo debería seguir el sector energético en materias de equidad de género? Mira, José, el programa Women in Energy en corto nace el 2019 de la mano de la Mesa de Energía Más Mujer del Ministerio de Energía. Y nace porque su líder, Marcela Zulantay, que es un gran personaje de nuestra industria, una movilizadora y todo corazón y todo cabeza y todo metodología, le dice al World Energy Council: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Y ustedes qué van a hacer en concreto? Y la directora ejecutiva de ese momento, Javiera Aldunate, dice: bueno, voy a generar un grupo de mujeres, una comunidad de mujeres que se va a llamar Women in Energy. Se suma uno de los socios de WEC, que es una consultora muy conocida, y se suma en este trabajo, y este trabajo empieza a crecer. Y nómbrala si quieres, acá no tenemos problema. Se suma la empresa Deloitte, y con ellos de la mano comenzamos a trabajar en un programa de liderazgo femenino para mujeres en la industria energética chilena, ¿ya? Así nace, y así se empieza a conformar, y hoy día somos parte de la tercera generación de este programa de mujeres, que pretende entregar básicamente herramientas de liderazgo para futuras decisiones que tengan que tomar en las compañías. Oye, y nace en Chile y lo han exportado también a otros países, parece, ¿no? Nace en Chile, y estamos por ahora viendo la manera concreta de internacionalizarlo. Es sumamente curioso lo que ocurre, nos llaman de muchas partes, incluso de lugares donde no está WEC, que quieren, digamos, llevar el programa, etcétera. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo en el corto plazo es conformar la tercera generación, o sea, llevar a cabo el programa tal y cual lo hemos hecho, digamos, con las mejoras, obviamente, y en el mediano y largo plazo trabajar con un comité consultivo experto que nos ayuda a visualizar si realmente queremos dar el paso internacional, queremos quedarnos como una boutique chilena, o queremos ir mucho más allá incluso y conformarnos como una comunidad de hombres y mujeres que velamos por un mejor y más diverso sector energético.
Yo Buenísimo. he participado al menos en los cierres del proceso. Debo también decir que tú, bueno, las Sole, las que trabajan en WEC, se emocionan harto con esto porque ha sido un camino súper bonito, ¿ya? Pero bonito no en el sentido como anecdótico, porque aquí efectivamente es una pega tan importante y con los resultados que ustedes han tenido, la verdad es que sí, nace ese sentimiento de, wow, aquí hay una deuda, ¿ya? Sobre todo porque las características del sector, de las cuales me incluyo, y hay que empezar a tener otra visión, que es lo que comentamos delante, visiones que vienen fuera de acá, por estas características raras que tenemos, son súper importantes y han movilizado harto, y no solamente, como dijimos, en algunas modificaciones tecnológicas o cómo tenemos que consumir, sino en la propia estructura interna de nuestra empresa, de nuestras organizaciones, de nuestro gremio, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido yo también tanto felicitar a WEC por esto, y yo creo que lo que partió quizás como un prototipo, si estás diciendo que se van a internacionalizar, si existe la posibilidad de tener esto a nivel global, es como los unicornios. Claro. Sí, pues vamos a Silicon Valley por ahí, vamos a acelerarnos. Pero mira, como tú dices, ha sido un camino maravilloso, en donde han participado personas extraordinarias, comprometidas, sin esperar nada a cambio, entendiendo que nuestros desafíos son infinitos en este sector y necesitamos la mayor cantidad de talentos, de visiones, de miradas para encontrarlos. Entonces por ahí es que el commit viene como un poco más allá del mero porcentaje de mujeres o brecha de género que tengamos en un sector altamente masculinizado. Es por la convicción de que de esta manera vamos a estar mejor. Como sociedad en su conjunto, digamos. Como todo. Entonces, por ahí es que se suman personas extraordinarias, personas que han dado un paso hacia adelante y de las que estamos, pero inmensamente agradecidos. Y también un directorio muy comprometido con el quehacer de WEC y entendiendo que en el fondo depende de nosotros mismos. Porque al final suena súper cliché, pero las organizaciones no dependen del presupuesto al final del día, dependen de las personas que lo integran. Entonces, por ahí es que este espíritu entusiasta se va transmitiendo. Trini, te queremos agradecer el espacio que te has dado para conversar con nosotros, también por la super canción que pusiste al principio, Paul McCartney. Ahí ya podremos hablar de los Beatles en otra ocasión. Quizás lo he dicho hartas veces, el derecho a réplica siempre va a estar, así que en otra ocasión podemos seguir conversando tanto de los desafíos de WEC y también de tu visión personal del sector. Y eso, muchas gracias por este espacio. Nada, agradecerles a ustedes dos, y felicitarlos por este programa, que he tenido el placer de escuchar varios de los anteriores episodios, que es muy, muy entretenido y que acerca a todas las personas a este sector que está en el corazón de nuestras vidas. Así es que muchas gracias a ustedes. Bien, pues justamente esa era una de las intenciones. Muchas gracias, Trini, muchas gracias, Danilo, y a nuestros auditores y auditoras, una muy buena semana, y ya nos encontramos la próxima semana acá en Hágase la Luz. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.